Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En los dos videos anteriores hemos estado trabajando con las razones trigonométricas. Hablamos de su definición, cuántas eran, qué características había, qué pasaba con esas razones trigonométricas si cambiábamos de ángulo de referencia, todo eso. En esta ocasión vamos a emplear esas mismas razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Comencemos. Para este tema es esencial el uso de la calculadora científica, no de una simple calculadora. Tiene que ser calculadora científica porque usaremos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Ahora bien, ustedes notaron que mencioné la palabra función trigonométrica por el hecho de que, como lo he tratado de aclarar en videos anteriores, una función trigonométrica es una transformación que se le hace a una cantidad. ¿Sí? En una función trigonométrica nosotros le damos un número a esa función y esa función hace una serie de operaciones y me regresa otro valor. Muchas veces yo ni veo, sobre todo en las funciones trigonométricas, yo no veo esas operaciones. En cambio, una razón trigonométrica maneja la división de dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a usar las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte la definición de la razón trigonométrica y por otra parte una función trigonométrica. Ahora bien, las funciones trigonométricas provienen a fin de cuentas de un lento, engorroso y muy meticuloso procedimiento numérico. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes toman una calculadora científica, cualquiera está bien, y calculan, no sé, el coseno de 39.5 grados, les van a dar un valorcito, 0.7716 y muchos decimales más. Normalmente utilizamos los primeros 4 decimales, 7716. ¿Cómo sabe la calculadora que el coseno de 39.5 es 77.16? Bueno, básicamente se pusieron a dibujar triángulos y a medir lados y ángulos. Así, tal cual. Hace muchos años, porque el seno, coseno y tangente se conoce hace cientos, me atrevo a decir. Hagan de cuenta, dibujo ese triángulo. Con el transportador mido ese ángulo. Y para este ángulo, el que sea, me pongo a medir este lado, este lado, este lado. Igual y puedo comprobar que mis mediciones se ajustan a un triángulo rectángulo, y ya que tengo la seguridad de que tengo realmente una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente, entonces para esta magnitud me pongo a calcular sus razones trigonométricas. Entonces, seno de este ángulo en específico es igual a este numerito entre este numerito, y eso me queda un numerito. Hace muchos años lo que hicieron fue construir una serie de hojas que se conocían como tablas matemáticas, en donde, por ejemplo, aquí aparecía el grado 0 con 0.01 grados, 0.02, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí había un numerito de 4 décimas, 4 décimas, 4 décimas, 4 décimas. Y por aquí seguíamos avanzando a, no sé, a los 33 grados con 0.01, 33.02, 33. Y teníamos esto lleno de numeritos. Si yo quería saber cuánto valía el seno, hacían una gráfica, una tabla de estas para el puro seno y otra para el puro coseno. Si yo quería saber cuánto era el seno de 33.7 grados,
Bueno, me iba a la columna, al renglón del 33 y me iba a la columna del punto 7. Y ahí había un valorcito. Y ese valorcito era 0.4 decimales. Así se hacía. Porque se pusieron a medir ángulo por ángulo esos triángulos y a sacar las longitudes y hacer esos cálculos. Esas tablas están grabadas, por así decirlo, en la memoria de las calculadoras y gracias a eso podemos calcular senos, cosenos y tangentes de ángulos específicos. Entonces de ahí salió eso aparte. Ahora bien, vamos a aprender rápidamente cómo manejar el seno, coseno, tangente de ciertos ángulos y viceversa. Si yo tengo un numerito, un 0.1738, ¿de a qué ángulo corresponde ese numerito? Si decimos que proviene del coseno de algo, o de la tangente de algo, o del seno de algo. Vamos a ver. Calculadora en mano, chicos. Empecemos por lo fácil. ¿Qué sería el coseno de 78.4? Bueno, tendríamos que escribir, claro, dependiendo de el modelo de calculadora que tengan ustedes. Las más actuales pueden escribir tal cual la operación. Coseno, se abre una pantalla, se abre un paréntesis. Miren, por ejemplo, ahí se abrió ese paréntesis. Y después escriben el numerito, 78.4. Cierro paréntesis, le pongo el igual y automáticamente aparece el valor del coseno de 78.4, que es 0.2010. Con 4 decimales está perfecto. Hay calculadoras un poquito más antiguas que primero tendrían que escribir el 78.4 y sin poner ni igual ni nada, tendrían que picarle a la tecla de coseno y sin necesidad de escribir el igual, ya aparecería el 0.2010. Esas son calculadoras un poquito, con un sistema un poquito más antiguo. Ahora bien, si yo les digo que aquí hay un ángulo y ese ángulo a la hora de calcular el seno me queda 0.6791, ¿qué ángulo tendría que ir ahí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bien. Obviamente podríamos tratar de aproximarlo o tratar de acorralarlo. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si escribo seno de 50? Seno de 50 es 0.76. Ah, me pasé. Entonces a lo mejor no son senos de 50, a lo mejor son seno de 47. Y seno de 47 es 0.73. Todavía menos, a lo mejor seno de 40. Seno de 40 es 0.64. Ah, es más alto. Seno de 43. El seno de 43 es 0.68. Ah, menos de 43. Entonces, seno de 40, etcétera, ¿no? Ir acorralando el resultado al método de prueba y error. No, no se trata de eso. Aquí podremos utilizar el despeje algebraico. ¿Sí? A fin de cuentas, este es un numerito. Imaginémonos que es X o, bueno, que es un ángulo alfa. Y que a ese ángulo alfa se le está haciendo una operación llamada seno. Entonces, para dejar sola la alfa, hay que quitarle esa operación seno. Es como si fuera, en lugar de seno, una raíz. Bueno, si yo quiero quitar la raíz, tengo que usar la operación contraria a la raíz, que vendría siendo el cuadrado. Entonces, tendría que elevar al cuadrado ambas partes para que el cuadrado matara a la raíz y se me liberara el alfa. Y claro que al haber hecho eso, este lado se vería afectado ahora por el cuadrado. Pero no es ni una raíz, no es un cuadrado, es una operación llamada seno. Debe de haber, por así decirlo, un antiseno. En la actualidad, a ese antiseno se le conoce como seno inverso.
Y del coseno sería el coseno inverso, de la tangente, tangente inversa, cotangente inversa, secante inversa, cosecante inversa, ¿no? Antes se le llamaba también seno de arco o coseno de arco o tangente de arco. Y se simbolizaba como arc, sen o arc, cos, arc, tan. Aquí no. Ya en la actualidad lo que se va a hacer es aplicar para el seno algo que se llama el seno inverso, que se simboliza como un -1. Es el seno inverso. Lo contrario del seno es el seno inverso. Entonces, tendríamos que escribir el seno inverso de seno de alfa de este ángulo alfa para liberarlo. Por otra parte, de este lado de la igualdad, pues también tendríamos que escribir el seno inverso para que afecte a este numerito, al 0.6791. Automáticamente el seno con el seno inverso se eliminarían, dejándome libre ese ángulo alfa, que vendría siendo el seno inverso de 0.6791. ¿Y cuánto es el seno inverso de 0.6791? Pues la calculadora nos lo va a decir. ¿Cómo llamamos al seno inverso? ¿Cómo invocamos al seno inverso en una calculadora? Con la tecla Shift. Ahí en las distintas calculadoras hay funciones. Hay teclas de funciones. Y por ejemplo aquí está seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo natural. Y en la misma tecla, pero como segunda función, está el seno inverso, coseno inverso, tangente inversa. Entonces debemos de buscar la teclita que invoca a esas segundas funciones. En mi caso es una teclita amarilla que se llama Alt. Hay otras calculadoras que tienen un botoncito que dice segundo, 2 y algo más, así, de second. Hay otras que manejan un inv, un shift. Y bueno, tocan esa tecla y la función que quieren invocar. En este caso, quiero el seno inverso. Y luego, por ejemplo, aquí está escribiendo en mi calculadora, después de escribir shift sen, a sin, es decir, seno de arco, o antiseno, o algo por el estilo. Seno inverso de 0.6791, cierro paréntesis, le pongo el igual, y ya tengo el numerito. 42.7733 grados. ¿Se acuerdan que cuando lo iba aproximando llegué a que eran menos de 43? Pues ahí está. Son 42.7733 grados. Así vamos a eliminarle el seno, coseno, tangente a un ángulo para obtener el valor del ángulo que generó este numerito de 4 decimales. Entonces, esto es importante porque debemos de tenerlo muy en cuenta para no equivocarnos. ¿Sí? Las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, agarran o usan un ángulo y nos regresan un número. Un numerito, así, tal cual, una vil cantidad. Y el seno inverso, el coseno inverso, la tangente inversa, toman un número y me van a regresar siempre un ángulo. Si yo uso un seno inverso, un coseno inverso, una tangente inversa, su resultado lo debo de interpretar como un ángulo. ¿Ok? Ahora que sabemos usar seno, coseno, tangente y sus inversos, seno inverso, coseno inverso y tangente inverso, vamos ahora sí a aplicarlos a la solución de triángulos rectángulos. Vamos a trabajar este tipo de problemas. Este le llamo yo un problema directo porque no vamos a ocupar la inversa.
Eso es importante. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos ángulos, el ángulo de 90 grados y el ángulo B que dice que mide 42 grados. Eso es importante porque al tener ya un ángulo agudo, puedo darle sin equivocación el título a cada lado. Este 7 se convierte automáticamente en el cateto opuesto. Este que no tiene nombre todavía, no tiene lado, o sea, él no tiene letra todavía, pues le podemos llamar cateto adyacente, y el que está enfrente del ángulo de 90 grados le llamamos hipotenusa. Ahora bien, tradicionalmente, para un ángulo, el lado opuesto lleva su misma letra, solo que en minúscula. Es decir, que si este lado es A, el de enfrente es A minúscula. Si este es C, el de enfrente es C minúscula. Y si este es B, el de enfrente es B minúscula. Ahora bien, vamos a hacer una lista de datos. Fíjense. Ángulo A, ¿lo tenemos? Sí, mide 90 grados. Ángulo B, ¿lo tenemos? Sí, mide 42 grados. Ángulo C, ¿lo tenemos? No. Bueno. Vamos a los lados. Lado A, ¿lo tenemos? No. Lado B, ¿lo tenemos? Sí, vale 7. Lado C, ¿lo tenemos? No. Bueno. Vamos a empezar a trabajar para obtenerlos. Fíjense, para poder resolver un triángulo rectángulo, siempre necesitamos 3 datos. Este es el primer caso en el que tenemos 2 ángulos y un lado. Siempre vamos a necesitar mínimo el ángulo de 90 y un lado. Si no tenemos ningún lado, no se puede resolver el triángulo. Si no tenemos ningún ángulo, no podemos resolver el triángulo mediante razones trigonométricas y las funciones seno, coseno y tangente. Tendríamos que hacer otro procedimiento. No considerarlo triángulo rectángulo porque no hay nada que nos diga que lo es. Ahora, ¿qué podemos calcular? Podríamos calcular el ángulo C, porque si la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo da 180, pues a 180 le resto 90 y le resto 42, ya voy a obtener el valor de C. Pero me voy a esperar un poquito. Voy a dejar eso hasta el último. Lo que sí sé es que como lado tengo un dato que es este 7 y que es cateto opuesto. ¿Cuáles razones trigonométricas me involucran al cateto opuesto? El seno. ¿Sí? El seno desde el punto de vista de 42 grados, que sería el cateto opuesto, que es 7, entre la hipotenusa, que es A. Y la otra razón trigonométrica que me involucra el cateto opuesto es la tangente. Porque la tangente de 42 grados es cateto opuesto, es decir, 7, entre cateto adyacente, es decir, C. Por lo tanto, yo de aquí puedo despejar el valor de A y de aquí puedo despejar el valor de C, y de esa forma voy a saber cuánto vale A y cuánto vale C. ¿Vieron? Haciendo uso de las 2 razones trigonométricas que me involucran a mi lado, que en este caso fue cateto opuesto. Si en lugar de cateto opuesto, si en lugar de B igual a 7 hubiera tenido este, bueno, pues entonces tendría que buscar las 2 razones trigonométricas que me involucran a la hipotenusa, o si tuviera este, pues tendría que buscar las 2 razones trigonométricas que me involucran al cateto adyacente. ¿Cómo obtengo el valor de A?
Aquí hay dos formas. Una mediante argumentos algebraicos y otra solamente con argumentos aritméticos. Si me voy a la cuestión algebraica, yo necesito dejar sola a la A. Pero no me sirve tomar el 7 y pasarlo del otro lado. Porque si yo agarro el 7 y lo paso del otro lado, la A sigue estando abajo. Entonces aquí no tendría sola la A. Tendría a algo entre A. Y eso no es despejar. Lo que tengo que hacer es sacar de aquí primero a la A. Y esta A que aquí está dividiendo, la tendría que pasar del otro lado multiplicando. Y entonces me va a quedar un A por seno de 42 grados igual a 7. Y finalmente, si quiero dejar sola a la A, tengo que quitar el seno de 42 y pasarlo dividiendo. ¿A quién? Al 7 que está aquí. El seno de 42 pasaría dividiendo. Eso es mediante argumentos puramente algebraicos. Si le quiero sacar la vuelta a lo algebraico y me voy a lo aritmético, fíjense lo que haría. Yo le pondría un 1 aquí para tener fracción y fracción. Entonces ya tengo algo entre algo igual a algo entre algo. Si yo quiero a la A, eso es una regla de 3. Y mi A va a ser 1 por 7, que es 7, entre lo que sobra, que es seno de 42. Puedo hacer este mismo cálculo sin necesidad de meterme a álgebra, simplemente usando una regla de 3. ¿Qué procedimiento les sugiero? El que ustedes gusten. Si les gusta usar álgebra, hagan el despeje. Si no quieren usar álgebra, completen con el 1, dividiendo entre el 1 y hagan una regla de 3. Ahora, vamos a hacer ese cálculo. ¿Cuánto es 7 entre seno de 42? Aquí nos debe de ayudar nuestra calculadora. 7 entre seno de 42. ¿Sí? Vamos a ver. 7 entre seno de 42. Le pongo el igual. Y ahí está. 10.4613. A es 10.4613. ¿Grados? No. Grados no. Acuérdense que seno, coseno y tangente me regresan un número. La inversa me regresaría un grado. Y aquí no estamos hablando de grados. Entonces, mediante este procedimiento, ya sea aritmético o algebraico, ya tenemos el valor de A, que es 10.4613. 10.4613. Está feo. ¿No les gusta que quede en decimal? Lo siento. Realmente siempre, bueno, lo más común es que siempre alguno de estos, si no es que los tres valores, me queden con decimales. Entonces es 10.4613. Ahora vamos a calcular C. Lo mismo, ya sea algebraico o ya sea mediante argumento aritmético. Este lo hice algebraico, ahora lo voy a hacer aritmético. Divido entre 1 y entonces C va a ser la multiplicación de la diagonal, que es 1 por 7, 7, entre lo que sobra, la tangente de 42. ¿Y eso cuánto va a ser? Pues vamos viendo. Ese resultado va a ser C. Y si yo divido 7 entre la tangente de 42, eso me da este numerito de aquí. A ver, contamos. Ahí está. 7.7742.
7.7742. Con este procedimiento obtenemos ya la C. Entonces, no hay que perdernos. Este procedimiento fue para obtener la C. Me falta un solo dato, que es este ángulo. ¿Cómo vamos a calcular este ángulo? Muy simple, muy sencillo. Ya lo habíamos mencionado. Como la suma de los tres ángulos da 180 grados, si a 180 grados le resto los dos ángulos que ya tengo, el resultado es el ángulo que me falta. Y si a 180 le quito 90 y le quito 42, pues sí, obviamente me quedan 48 grados. Mediante este procedimiento, que es el más sencillo de todos porque es una simple y vil resta, voy a obtener el tercer valor que me hacía falta. Y con eso completo mi triángulo. Ya tengo los 6 datos. Claro que podemos llegar a tener una duda legítima. ¿Lo hicimos bien o lo hicimos mal? Fíjense. Lo habíamos mencionado. Es una propiedad de los triángulos. Al ángulo mayor se le opone el lado mayor. Al ángulo menor se le opone el lado menor. ¿Cuál es el mayor de los ángulos? Obvio, el 90. ¿Cuál es, que es el A? ¿Cuál es el ángulo más grande? Perdón, ¿cuál es el lado más grande? El A también. Al ángulo mayor se le opone el lado mayor. ¿Cuál es el lado más pequeño? El B. ¿Cuál es el ángulo pequeño? El B. Al ángulo menor se le opone el lado menor. Si yo paso mis resultados bajo ese filtro de ángulo mayor va con lado mayor, ángulo menor va con lado menor, y coincide, yo diría que tengo el 95% de seguridad de que hice bien mis operaciones. En el siguiente video abordaremos el otro tipo de problema, en el cual mis datos van a ser solamente el ángulo de 90 grados y 2 lados. Ahí sí tendremos que usar las razones trigonométricas inversas. Nos vemos en el siguiente video.